¿Qué crees que haces? Fue lo que me dijo el sacerdote. Solo quiero ver el libro. ¿Crees que puedes hacerlo? ¿Piensas que puedes hacer lo que se te antoje en este lugar? Pude notar su carácter bastante fuerte, así que tuve que retroceder. No te tomes esto a la ligera, muchacho. No es algo sencillo, y lo que encuentres en este libro es muy peligroso si no sabes comprenderlo. ¿Qué pasa si lo miro? ¿Qué pasa si le echo una ojeada? El libro que está aquí es muy antiguo, de una humanidad que el mundo aún no conoce, de un mundo aterrador. Es un libro que tiene poder, un libro anterior a la Biblia, cuando el mundo era aún más crudo, cuando era dominado por dioses. Algo muy controversial. El libro no solamente son páginas escritas, hay conjuros, hechizos, y muchas de sus páginas son el cautiverio de algunos demonios. Este libro nunca debe salir de esta oficina y nunca debe ser visto por otros ojos. Nunca, ni siquiera los tuyos, están preparados para hacerlo. Cualquier mente que intente leer este libro por mera curiosidad está entregando su cuerpo para ser habitado por cualquiera de estas criaturas. Cada palabra, cada símbolo, al estar expuesto a la luz, puede formar un pequeño portal y arrebatarte tu alma, así que no vuelvas a hacerlo. Tuve que quedarme en silencio, porque lo que decía el padre era algo de temer. ¿Está bien? ¿Qué haremos hoy? Muy bien. Hoy vamos a salir a caminar. Así que lo hicimos. Mientras caminábamos, él miraba al horizonte, ya que los terrenos de aquella iglesia eran enormes. ¿Sabes una cosa? Esta iglesia tiene muchos años. Muchos años. No te imaginas cuántos. Tú no eres un sacerdote normal, ¿no? Fue lo que yo le pregunté. Él dibujó una sonrisa en su rostro. Obviamente no, pero sigo las reglas de nuestro Señor. Yo no podía aguantar las ganas de preguntar: ¿vas a contarme lo que pasó en mi pueblo o no? Necesito respuestas. Necesito saberlo todo. Tomó un suspiro. Muy bien. Espero que estés preparado para esto. Como te decía, tu pueblo es real, pero está encerrado, está esclavizado por ese grupo de brujas. ¿Pudiste notar algo extraño en ellas? Entonces lo recordé. Recordé cuando sus jóvenes y pequeños cuerpos en un instante crecieron para convertirse en ancianos. Le conté aquella vez que pude verlos. Eso es una de las cosas que ellos pueden hacer, ya que las brujas que tuviste en tu pueblo son muy antiguas. Podría decir que son las últimas brujas originarias del mundo. De ellas se desprenden el resto de brujas en el mundo, y es por eso que viven ahí. Su poder es grande en ese lugar, ya que están ligados a uno de los demonios más fuertes que han pisado este mundo. Y en cuanto alguno de ellos salga del lugar, posiblemente muera. Por esa razón, mantienen el pueblo oculto. Afortunadamente el poder no saldrá de ahí. No, hasta que el demonio que los apadrina por fin tome su forma, su cuerpo, su puente. Y por esa razón es que tú estás fuera del pueblo. Entonces recordé de nuevo. Recordé lo que la anciana me dijo. El elegido. Eso fue lo que ella me dijo. Entonces la preocupación del padre se notó aún más en su rostro. Lo sé. Y también para mí es extraño. ¿Cómo puede ser posible que una persona como tú, que no pertenece al linaje de las brujas, sea el elegido? Eso tuvo que haber sido decepcionante para ellas.
Afortunadamente, tus padres lograron hacerte escapar. Mis padres, ¿cómo están ellos? ¿Has hablado con ellos? Entonces él respondió: después de que tú escapaste cuando eras niño, yo regresé, pues aún podía entrar. Estaban muy tristes por tu partida, pero sabían que era lo mejor. No te preocupes por ellos. Están bien. Ninguna bruja, ni absolutamente nada, puede tocarlos. Sencillamente porque, sin ellos, aquellas brujas no podrían mantener su forma. Cada habitante del pueblo es como una batería. Ellas succionan su energía cada noche. ¿Cómo hacen eso?, pregunté. Nadie puede notarlo. Tienen la habilidad de confundir tu mente. Esto lo aprendieron de los duendes. Entundamiento suelen llamarlo. ¿Alguna vez no viste a tus compañeros hacer cosas y que nadie se dé cuenta de ello? Así estén haciéndolo en la cara de alguien. Y entonces recordé lo que hacían en clases. Entendí por qué lo hacían. Entendí por qué los profesores nunca se dieron cuenta. Hay otra cosa, amigo. ¿Cuánto tiempo viviste en aquel pueblo? Entonces elevé mis hombros y le dije: pues la edad en la que escapé, tal vez 15 años. El padre me quedó mirando, me tomó de los hombros. Muy bien, muy bien. Sabía que ocultaba algo, pero tal vez no era momento de decírmelo. Continué haciendo preguntas, cosas básicas. ¿De dónde venía? ¿Qué iba a pasar conmigo ahora? ¿Y si algún día volvería a ver a mis padres y regresar a mi pueblo? Todo depende de ti, amigo, pero posiblemente no lo hagas, ya que el bienestar de muchas personas, por no decir del mundo, está en tus manos. ¿Por qué en mis manos? Porque como lo dijeron las brujas, tú eres el elegido. Eres un cuerpo perfecto para la entidad que los cuida. Eres el portal. Eres el recipiente perfecto para él. Porque yo fue lo que le pregunté. Eso es lo que hay que descubrir, amigo. Fue lo que dijo el padre. Entonces, la charla había terminado. Pero lo último que pregunté fue acerca del medallón. ¿Por qué no lo podía usar él? ¿Por qué servía solo en mí? Entonces, él dijo que había sido fabricado hace mucho tiempo por un brujo que decidió salirse del linaje del que había nacido, pues sabía que adorar a un ser que no era el Dios absoluto no era algo que él quería. Así que decidió construir este artefacto para poder proteger a personas con la capacidad de contrarrestar la maldad. No era para todos, pero aquel que lo usaría tendría que ser del linaje de los brujos. Y eso era lo extraño, que yo no era del linaje de los brujos. Era completamente extraño. Sin embargo, habría que continuar. ¿Qué es la cosa que está allá arriba? Lo que viste allá arriba es una criatura de un poder bajo. Muchos los consideran, o hace mucho los llaman, gárgolas. De hecho, fue un nombre que la misma iglesia le para no causar confusión en los pueblos, pero en realidad es un demonio de bajo nivel. Son demonios que les gusta alimentarse de carne humana, pero tienen algo, y es que su hedor hace que los demonios se alejen de las iglesias. Es por eso que ellos eran rechazados. Siempre fueron rechazados, porque ni sus propios compañeros demonios
podían soportar su aroma, su olor, y gran parte del conocimiento de la demonología proviene de las gárgolas, ya que eran los únicos dispuestos a compartir los conocimientos de sus compañeros, todo por el odio que les tenían. ¿Sabías que los demonios no pueden contar bien? O bueno, tienen que hacerlo de una forma muy lenta. Si tú lanzas un montón de lentejas al suelo y le dices al demonio que las cuente, él está obligado a hacerlo. No por Dios o por otra cosa, sino por su mente. Se sienten atraídos por tener todo en orden. Son obsesivos. Y esta información, además de otras, no la otorgaron las gárgolas. ¿Estás diciendo que cada iglesia tiene una gárgola? El sacerdote sonrió. No. Las iglesias más importantes del mundo tienen una gárgola. Pero si colaboran tanto con ustedes, ¿por qué está atada? ¿Por qué está encadenada? Una gárgola no deja de ser un demonio. Y que nos dé información no significa que debamos confiar en ellas. Tenemos que tenerlas aquí. Si se liberan, bueno, sería un caos en el mundo. Solo imagínalo, ha costado tanto hacer que la humanidad olvide. No podemos permitir que se revele este tipo de cosas. Que se queden en la mitología, en los cuentos de terror, ya que su apetito es voraz. Acabaría con una gran cantidad de la población en cuestión de días. Por esa razón no debe salir. Muy bien. ¿Y ahora qué vamos a hacer para regresar al pueblo? Debes olvidar tu pueblo, joven, y concentrarte en lo que de verdad importa. Todo continuó con normalidad. Me encargaba limpiar partes de la iglesia, desempolvar algunas cosas. Había más gente trabajando ahí, claro, pero yo no dejaba de tener dudas. Esperé que todo se tranquilizara mientras el padre me decía y me enseñaba algunas cosas como oraciones, como conjuros, como contras, simbologías y una historia de la humanidad que jamás imaginé que existiría. Tal vez se los cuente en otra ocasión, pero en fin, ya estaba aprendiendo algunas cosas. Hasta que una noche decidí dar un paseo. No podía dormir, como la gran mayoría de veces en aquella iglesia. Salí a caminar, intentar mirar el cielo, recordando a mi pequeño pueblo. Y entonces pude ver que a lo lejos, entre los árboles, había una luz. Me dio mucha curiosidad, como si fuese una mosca. Cada vez me fui acercando. Al parecer, era una antorcha, pero entonces me di cuenta de que la antorcha la sostenía alguien y ese alguien estaba caminando en medio de la oscuridad, pero ese alguien no estaba solo. Una fila de personas atrás de él o ella, no sabía qué era. Todos estaban vestidos de monjes. Por un momento pensé, esto debe ser normal, estoy en una iglesia. Pero a esta hora decidí ocultarme y no hacer ruido para intentar investigar. Comenzaron a adentrarse en el bosque. El bosque estaba en el terreno de la iglesia, así que imaginé que era una especie de retiro o quién sabe qué cosa hagan estos. Entonces me di cuenta de que llegaron a una cabaña. Ahí hicieron un círculo. Eran aproximadamente unas 50 personas. Eran muchos. Con aquella antorcha encendieron la fogata. Todos se quedaron de pie, observándola por un momento. No había ningún ruido, ningún sonido. Y entonces una voz dijo: muy bien, hermanos, es momento de comenzar. Para cuando se quitó la capucha que cubría su cabeza, me di cuenta de que era el sacerdote. Es una noche muy importante, una noche en la cual todo esto se presta para preservar la seguridad de la humanidad. Como todos saben, el joven es un peligro potencial, pero si está en nuestro cuidado, podrá tener una vida tranquila, igualmente nosotros. Pero no puedo decidir yo solo. Cada uno de los que están aquí, enviados por el Vaticano, enviados por cada iglesia importante y por cada comunidad,
debemos tomar la decisión. Me había colado en una reunión importante, una reunión que se trataba de mí. Tenía que quedarme a escuchar, decidir qué decidirían. Entonces comenzaron a discutir, pero me preocupé cuando uno de ellos dijo: sé que lo que deberíamos hacer es algo bastante preocupante, pero es una solución definitiva, una solución hasta que regrese de nuevo el recipiente a este mundo. Entonces el padre dijo: eso es una opción, pero ¿quién nos asegura que el recipiente no volverá en esta época? Tal vez en 2 años, 3 años, una década. Nada es seguro. Todos están dispuestos a eliminar al joven de este mundo, apostando el castigo de Dios es una vida por muchas, dijo otro. Lo sé, dijo el padre, pero de verdad esa es la única solución. Lo pensé, ¿saben? Sabía la existencia del chico hace mucho tiempo y por esta razón nunca revelé su paradero. Pero veo algo en él. Sé que él podrá lograrlo. ¿Qué cosa?, dijo uno de los sujetos. Entonces el sacerdote respondió: hay otra opción, pero me parece curioso que ustedes no la hayan analizado. ¿Qué opción tendrían contra mí?, pensé. Decidí acercarme un poco más para escuchar atentamente lo que iban a decir y entonces una estúpida rama en la que estaba apoyado simplemente se revienta. ¡Crack! De inmediato, uno de los sujetos volteó a ver. Creo que alguien está espiándonos. Todos se dieron vuelta y yo comencé a correr. Las voces comenzaron a gritar: ¡rápido! ¡Atrápenlo! ¡Debemos alcanzarlo! De nuevo tenía que escapar. Nunca imaginé que una iglesia iba a ser el lugar en el que menos seguro estaría. Continué corriendo, alejándome de los terrenos. Ahora no solo tenía que escapar de la supuesta bestia que estaba buscándome, sino también de la iglesia. No podía creerlo. Corrí como si la criatura estuviese persiguiéndome. Así logré alejarme de aquella iglesia. Llegué a una carretera principal. Ahí intenté pedir aventón. ¿Saben lo difícil que es hacer eso en medio de la noche? Caminé durante horas hasta que un camión me recogió. ¿De dónde vienes?, dijo el sujeto. Yo no podía revelar información importante. Le dije que simplemente había huido de mi casa. Oh, dijo el camionero, alguna vez yo lo hice, ¿sabes? Pero eso me enseñó algunas cosas buenas y otras malas. Espero que la decisión que hayas tomado sea acertada. ¿Y a dónde te diriges? No lo sé. No conozco la ciudad. Una aventura era lo que me esperaba. Y así fue. El amable sujeto simplemente condujo. Era agradable, pero cuando llegó a la estación le pedí que por favor me dejara bajar. Él estuvo de acuerdo. Metió la mano a sus bolsillos y sacó un poco de dinero. Ten, amigo, te deseo mucha suerte para tu aventura. Espero que todo salga bien. Para cuando tenía que continuar con mi camino, no tenía dónde quedarme. Y lo primero que hice fue dirigirme hasta un puente para encontrar refugio. Las calles eran desoladas. Los habitantes de la calle abundaban. Era un vagabundo más de la ciudad, en busca de una vida. Pero ya sabía yo que no podía tener una. Entonces, para cuando llegué al puente, intenté encontrar un lugar donde dormir. Tomé algunos cartones, ignorando que estos eran la cama de alguien. Creo que dormí por media hora para ser despertado por una patada en las costillas. Era uno de esos sujetos de la calle completamente enojado porque había robado su cama.
Rápidamente me levanté. Le dije que lo lamentaba. ¿Quieres robarte mi lugar?, dijo el hombre. Sacó un cuchillo de entre sus pantalones, intentando amenazarme. Yo simplemente me alejé y le dije que todo estaba en orden. ¿Está en orden? Acabas de usar mi cama, dijo el sujeto. Se abalanzó hacia mí y yo intenté esquivarlo. Para cuando lo hice, el medallón que tenía colgado en mi garganta salió a relucir. En aquel instante pude ver la mirada del vagabundo, que por un momento brillaba más que el medallón. Se mordía los labios, pues acababa de ver una joya valiosa en un joven inexperto. Tenía el cuchillo en su mano y la oportunidad perfecta para arrebatármela. Y yo no podía pelear. Para cuando estaba dispuesto a robarme la medalla, decidí meter la mano al bolsillo, sacar el dinero que me había dado el camionero y le dije: ten, es lo único que tengo. Él miró el dinero y lo arrebató de mis manos. Pero eso no fue suficiente. Entrégame el medallón y no te haré daño, lo dijo mientras escondía el cuchillo de nuevo en su cintura. Le dije que no podía hacerlo. Y entonces se acercó a mí violentamente. Me lanza una bofetada diciéndome: cállate y entrégamelo. Fue muy rápido, que simplemente lo arrebató de mi garganta y lo arrancó. No, pensé, era lo único seguro que tenía. Le había tomado cariño a ese medallón. Lo tomó entre sus manos y en cuanto estaba distraído, decidí correr. Al día siguiente, intentando buscar qué comer, pidiendo en las tiendas o almacenes de comida, fui tratado como un perro, visto como escoria. Nadie quería darme nada. Cada vez la ira se apoderaba de mí, como si un poco de tinta se regara en mi alma, que estaba como un papel blanca. Comencé a conocer la crueldad de los citadinos. Comencé a conocer la importancia de una familia. Comencé a detestar la ciudad como no se imaginan. La calle te hace rudo y en ella ves muchas desgracias. No quería meterme en problemas. Cada noche miraba algo nuevo. El maltrato hacia alguna chica en un callejón. Jóvenes drogándose hasta más no poder. Robos eran el pan de cada día. Yo, simplemente pedía dinero. Y lo que reunía, lo poco que reunía, me alcanzaba para comprar un poco de comida. Pero la ira crecía en mí. Ya habían pasado unas semanas y no dejaba de soñar con el estúpido medallón. Una noche, mientras dormía en un andén, 3 sujetos borrachos, de muy buena vida al parecer, se acercaron a mí sin razón alguna. Uno de ellos comenzó a orinarme. Me di cuenta muy tarde para cuando lo estaba haciendo, mientras los otros comenzaban a reír. La ira se apoderó aún más de mí. Lárguense, solo lárguense, fue lo único que dije, pero ellos no dejaban de reír. Por un momento, mi cuerpo comenzó a temblar, pues la ira era tan grande. Entonces, grité tan fuerte como pude: lárguense. Y al instante, uno de los sujetos comenzó a sentirse mal. Se llevó las manos a la garganta, intentando decirle a sus amigos que no podía respirar. Yo no dejaba de verlo. Curiosamente sentía que yo era su oxígeno y que no quería atravesar por su nariz o su boca. Caí de rodillas al suelo, intentando respirar. Yo no dejo de verlo. No dejo de sentir tanta ira. Y uno de ellos me mira y me dice: ¿qué le estás haciendo? Se acerca hacia mí y me da un golpe que me trae de nuevo a la realidad. Para cuando lo hizo, el sujeto
comenzó a respirar. Estaba sorprendido. Tal vez era coincidencia, pensé. De inmediato ayudaron a levantarlo y se fueron corriendo, pero la ira no abandonaba mi cuerpo. Entonces decidí buscar al vagabundo que me había robado el medallón. Tenía que desquitarme con alguien, así que regresé bajo el puente. Vagabundo, ¿dónde estás? Devuélveme el medallón, maldito bastardo. Ya no te tengo miedo. Y era verdad, ya no sentía miedo alguno. Ya me sentía parte de la calle, pero de tanto gritar, nadie contestó. Estaba tan oscuro. Tomé un respiro, caminé al lugar donde me había quedado dormido aquella vez y me senté. Y entonces comencé a percibir un aroma un tanto pútrido. ¿De dónde viene ese olor?, pensé. Intenté buscar el aroma, pero todo estaba oscuro. Tanteando con las manos, toqué algo. Era la cadena del medallón. Continué, intentando tomarlo, pero se sentía pesado. Tal vez el vagabundo lo había ocultado bajo una roca, pensé. Tenía que ser cauteloso. Rápidamente salí del puente, intentando buscar un poco de fuego. Tenía algunas monedas, así que fui a un supermercado para comprar unos fósforos. Lo logré. Regresé al lugar, intentando observar qué era, siguiendo la cadena para poder levantar la roca. Y entonces me di cuenta de que no era una roca, era una mano apretando fuertemente el medallón. Carajos, pensé, el vagabundo. Solté el fósforo y cerré mis manos con puños, dispuesto a pelear. Vamos, levántate, maldito. Me cansé de gritar y nadie respondía. ¿Acaso está muerto?, pensé. Una sobredosis, tal vez. Pero, ¿un robo? ¿Se hubieran llevado el medallón? Por un momento me preocupé por aquel vagabundo y entonces encendí de nuevo el fósforo. ¡Ey! ¡Despierta! Acercó el fuego un poco para iluminar su cuerpo, pero entonces me di cuenta que simplemente era su mano y parte de su brazo. Solté rápidamente el fósforo y retrocedí. ¿Qué carajos? Aquel vagabundo no era más que un brazo ahora, y de ahí provenía el olor, aquel aroma de carne podrida de hace tiempo. Intentaron robarlo. ¿Quién demonios se lleva el cuerpo de un vagabundo y deja lo más importante en su mano? No podía comprenderlo, no podía entenderlo. No había nada más que hacer, así que simplemente, con mucha fuerza y con mucho asco, decidí arrebatar el medallón. ¿Saben lo difícil que es hacer que un brazo o unos dedos se muevan después de muertos? Es muy complicado. Sin embargo, lo logré. Fue entonces que me di cuenta que el medallón había causado una gran herida en su mano, tanto que el medallón quedó grabado en esta, como si hubiese hervido por un instante. Entonces lo coloqué en mi garganta. Sentí paz, tranquilidad. Para cuando decidí salir debajo del puente, sin saber lo que había pasado con el vagabundo, tenía que largarme de ese lugar. Por alguna extraña razón, comencé a sentirme diferente, como si mi mente encontrara claridad. ¿Por qué no estoy trabajando?, fue el primer pensamiento que se me vino a la mente. ¿Por qué no dejé de pedir monedas y vivir en la calle? Estoy joven, puedo realizar cualquier tarea, pensé. Entonces, con mucha valentía, decidí ir a aquel supermercado, intentando buscar trabajo. En medio de la noche, siempre me reciben mal, siempre me ven como un vagabundo más.
pendientes de lo que me voy a robar, o simplemente se alejan por cómo me veo. Pero tenía que intentarlo. Así que, esperando un rechazo absoluto, me dirigí hasta el supermercado. Soy yo de nuevo. No vengo a robar, tampoco a comprar. Solo quiero pedir trabajo. ¿Crees que puedas darme algo? El sujeto me queda mirando de pies a cabeza y me dice: ¿es la primera vez que vienes? ¿Qué? Acabo de comprarte unos fósforos. No, tú no eres el mismo, dijo el hombre. Me miró de pies a cabeza. No, tal vez te pareces un poco, pero no eres el mismo. Pero no te preocupes. Tengo algo, aunque tengo que hablar con el jefe. Pero tienes que venir mañana. Ya es tarde. Y tenía razón. Lo curioso es que sacó dinero de la caja y me lo dio. Ten, encuentra una habitación, date una ducha y regresa mañana. Fue lo que dijo el hombre, y es lo que hice. Al día siguiente, había hablado con el jefe. Me dio un trabajo. Tenía que limpiar el piso y los baños. Por algo había que empezar. Estuve un mes trabajando en el lugar. Ya tenía un cuarto. Tenía dinero para sobrevivir, claro. Las cosas pintaban bien, todo en orden. Y entonces, toda aquella paz y tranquilidad terminó un viernes en la tarde, cuando un sacerdote entró al supermercado a comprar una botella de vino. Si tan solo no hubiera salido de los baños. Él me miró, pero fijó su mirada en mi pecho, en el medallón. Tal vez mientras limpiaba se salió de la ropa y bueno, el hombre rápidamente salió del lugar. Ni siquiera se llevó la botella de vino después de haberla pagado. Se subió a un auto y comenzó a conducir. Sabía que algo malo pasaría, pero estúpidamente confié en mí. Tal vez simplemente recordó algo más importante y se fue. Es lo que imaginé. Así que, antes de terminar mi turno en la noche, el encargado de la tienda me llama. Te están buscando, me están buscando. A mí pensé, ¿quién puede buscarme? Nadie me conoce. Ya me olía. ¿Quién estaría preguntando por mí? El único podría ser el sacerdote. Pero entonces, la sorpresa con lo que iba a encontrarme era algo imposible. La alegría se apoderó de mí. La nostalgia, por un instante, era mi madre, junto al mostrador, con su rostro arrugado, con su carita triste. Hijo, mamá, ¿cómo me encontraste? Rápidamente me acerqué a ella, pero entonces ella se alejó. ¿Qué pasa? No puedo estar cerca de ti. No puedo acercarme a ti, hijo. Es por el medallón. Yo no podía entenderlo, pero no lo pensé dos veces. Tomé el medallón e intenté quitármelo, pero ella insistió en que no lo hiciera. Tienes que irte de aquí, hijo. Ellos ya te encontraron. ¿Quiénes? ¿Quiénes me encontraron? Solo vete, hijo. Yo no podía dejar a mi madre ahí sola. Por favor, vámonos. Tenemos que salir de aquí, fue lo que le dije a mi madre. ¿A dónde vas a ir?, dijo el encargado. Lo lamento, amigo, pero tengo que irme. Se lo dije con tal seguridad que el hombre simplemente me dejó ir. Rápidamente salimos del supermercado. Yo no podía creer que mi madre estuviera conmigo. Le dije que conocía un lugar seguro. Era la habitación que había arrendado. Acompáñame, vamos. No puedo caminar tan rápido, hijo. Los años han pasado y mi cuerpo se ha deteriorado. Yo lo único que quería saber era acerca de mi padre. ¿Cómo había logrado salir del pueblo si se suponía que no se podía? Pero ella no quería decirme nada. Llegamos a mi habitación. Yo no podía estar muy cerca de ella por lo que decía acerca del medallón. Pude ver cómo su respiración se agitaba cada vez más.
Pregunté si estaba bien. Ella me dijo que sí, que se alegraba mucho de verme, pero que tenía que alejarme, irme tan lejos que nadie pudiera encontrarme. Le pregunté cómo lo había hecho y la respuesta que me dio me sorprendió mucho. Dijo que una de las brujas llegó a su casa con aquella criatura tan grande. La criatura se acercó a mi madre y le susurró al oído: encontré a tu hijo. Lo encontré gracias a los recuerdos de un vagabundo. Tuve que comérmelo para poder hurgar en su mente. Aunque su carne era horrenda, era necesario. ¿Pero por qué? ¿Por qué un demonio le diría a mi madre a dónde me encontró? Solo para que me venga a advertir, solo para alejarme aún más de aquel demonio. No tenía sentido. Pero, ¿por qué? Pregunté a mi madre. Para cuando volteé a verla, me di cuenta que no era ella. Su rostro había cambiado. Era la bruja, aquella mujer que me había atormentado desde niño. Su sonrisa, su aliento, su mirada. Comenzó a reírse desenfrenadamente como lo hacen las brujas. Es aún más miedoso que en las películas. Mi madre. ¿Qué has hecho con mi madre? Ella no dejaba de reír. Lo lamento. De forma burlesca me lo dijo. No encontré otra forma más que salir del pueblo. Esta es una de las cosas que las brujas podemos hacer, aunque el costo es muy caro. ¿Sabes? Acabo de sacrificar un cuerpo y continuaré con tu padre si no regresas a donde debes. Te has hecho con mi madre. Tu madre ya está muerta. No podía entenderlo si la tenía de frente, aunque su aspecto era diferente. Rápidamente saqué el medallón a relucir, lo puse entre mis dedos y lo acerqué. Ella se levantó y se alejó cada vez más. Cambió su risa, cambió absolutamente su comportamiento. Frunció el ceño. Rápidamente lo acerqué. Creí que liberaría a mi madre. Así que tomé una decisión: sacarme el medallón para ponerlo en su cuello. Grave error. El sufrimiento que pude ver era muy grande, pero mi corazón se rompería por completo al ver que el cuerpo de mi madre simplemente se hizo cenizas. Frente a mí, en mi habitación, el medallón quedó intacto. No. Intenté pensar que todo era parte de mi imaginación, pero mientras me destrozaba en ese preciso momento, la puerta de mi habitación se abre abruptamente. Es el sacerdote junto a algunos monjes. De inmediato toman mi cuerpo y el sacerdote toma el medallón. Me llevan al auto de forma forzosa y comienzan a conducir. No puedo reaccionar. Ya no me importa nada. Solo siento como una aguja atraviesa mi cuello y mi cuerpo simplemente se desvanece. Para cuando abro los ojos, me encuentro en un sótano. El dolor de cabeza es tremendo. Intento descifrar en dónde estoy y recuerdo lo de mi madre. Las lágrimas empapan el suelo. Intento recuperarme, pero estoy completamente atado a una silla. Escucho las pisadas. Levanto la cabeza. Es el sacerdote. Fue muy difícil encontrarte. No debiste escapar. Te veo un poco diferente. Mi madre acaba de morir. Él agacha la mirada. Lo lamento mucho. Imagino que salió del pueblo. Así es, pero no lo hizo por voluntad propia. ¿Qué? Dice el padre. La bruja la obligó a salir. Solo pude ver el rostro de la bruja en su cuerpo por un instante. El padre se lleva la mano a su mentón con un rostro de preocupación. No puede ser. Cada vez están tomando más poder. No debería estar pasando esto.
Tenemos que tomar una decisión rápido. ¿La decisión de eliminarme? Esa decisión. Es más, ¿por qué sigo con vida? Lamento que hayas escuchado eso, pero tienes que entender que tú eres un peligro para todos. El tiempo que estuviste afuera. Dime, ¿cómo la pasaste? Imagino que tu alma no está tan pura como antes. Entonces le respondí que obviamente no. Había conocido de primera mano el egoísmo, el maltrato y la ignorancia de la humanidad en pocos días. Y si no hubiese usado el estúpido medallón, nadie me hubiese ayudado. ¿Qué sentido tiene eso? Ninguno. Lo sé, dijo el padre. Este mundo está tan consumido por el infierno que nadie se da cuenta. Por eso es que tú eres peligroso. Cada vez acumulas más ira, olvidando la bondad de pocos. Y era verdad. No dudaría en dejar a algún desgraciado morir. No me importaba, pero ahora tenía que preocuparme por el sacerdote y su grupo de monjes locos que querían acabar con mi vida. Ahora tenía que averiguar cómo salir de este lugar. ¿Qué pasará con el medallón? Entonces el sacerdote lo sacó del bolsillo y lo colocó en mi cuello. Tienes que usarlo. Es nuestro único seguro. Hay algo que no te dije, amigo. El medallón, además de protegerte, hace que oculte tu energía o tu vibra. ¿De qué estás hablando? Bueno, cuando un recipiente de algún demonio es elegido, su vibra o energía, como quieras llamarlo, se contamina. Te conviertes en algo así como un recipiente con aroma que no solo lo percibe la criatura, sino también las personas. ¿Te trataron mal? Eso es porque tú haces parte de la oscuridad. Por eso eres tan atractivo para aquella bestia. Ahora lo entendía un poco más. Es por eso que hay personas que caen mal, son pesadas o de sangre pesada. ¿Lo has escuchado alguna vez? Bueno, son posibles recipientes para una entidad. Son deliciosos para ese tipo de cosas. Pero tú ya estás marcado, así que el medallón te ayuda a evitar esa situación. Por eso cada vez que lo usas, tu aspecto cambia. No tu aspecto físico, sino cómo las personas te perciben. Ahora entendía cada vez más la basura que me había tocado, pero aún no había acabado. Las campanas suenan. Entonces me di cuenta de que estaba en la iglesia de nuevo. ¿Es en serio, padre? Me trajiste al lugar de donde escapé. Ya conozco este lugar, aunque el sótano no lo conocía. Así que el sacerdote me dijo, lo sé, pero es el único lugar seguro. ¿Y me vas a tener aquí atado hasta cuándo? ¿Hasta que el apocalipsis llegue? ¿Hasta que el demonio se canse de buscarme? ¿Hasta que se me caigan los dientes, tal vez? Eres muy ocurrente, dijo el sacerdote. Estarás aquí hasta decidir un poco la situación, hasta decidir cuándo me vas a matar, querrás decir. ¿Qué piensa Dios de eso? Tal vez tu Dios no es diferente del que me está buscando, ¿no? Cállate, dijo el sacerdote. Toqué alguna fibra tal vez. Había tocado una fibra importante. Cuestionar al Dios del sacerdote. ¿Por qué no me cuentas cómo entraste al pueblo? Eso fue algo que olvidé preguntarte. No voy a responderte eso. Ah, no. Dijiste que tuviste que hacer algo cuestionable. ¿Qué te hace diferente de las brujas? ¿Por qué no me has contado qué es el pueblo en verdad? ¿Por qué no me has dicho cómo se entra? No te lo digo porque es un seguro de que así no puedas volver. ¿Crees que no podría volver? Le dije. Las brujas me están buscando. ¿Por qué no me abrirían las puertas del pueblo? Simplemente bastaría con quitarme el medallón. Adelante.
Dime qué fue lo que hiciste. Entonces una nueva voz se hace presente. Es otro sacerdote. Para entrar al pueblo, tienes que sacrificar un alma. Es la única forma en la que puedes hacerlo. Mancharte de oscuridad para no ser percibido. ¿Estás diciéndome que el padre asesinó a alguien? Así es. El padre no decía nada. Al parecer, aquel nuevo padre tenía un rango más alto para hacer algunas cosas. Amigo, hay que sacrificar algunas cosas por el bienestar de la humanidad. Vaya, pensé. Entonces no son tan diferentes a ellos. ¿A quién asesinaron? ¿Un indigente? ¿Un ladrón? ¿Qué cosa fue lo que sacrificaron? Ya basta, dijo el padre. Eso es algo que no te incumbe. Ya tienes la información. Ahora dinos, ¿qué pretendes hacer? Depende de ti la decisión que nosotros tomaremos. Depende de ti si vivirás en este sótano por el resto de tu vida o nos ayudarás a contener toda esta situación. Obviamente nos llevará un tiempo confiar en ti, así que deberás acostumbrarte a estas paredes húmedas. Todo depende de ti. Vaya, pensé, ninguno de los dos bandos parece ser buena opción. Tendré que decidir o ser una maldita bestia, o por lo menos un cuerpo poseído, o vivir una vida sumisa ante estos desgraciados. Tenía que tomar la decisión, ¿o no? El medallón era parte importante. Sabía que este contenía algunas cosas que yo podía hacer. Maldad, oscuridad. Sé que si me lo quito, podría lograr hacer algo. Entonces les dije que aceptaría y me quedaría en el sótano, intentando ganarme su confianza. Pero no iba a esperar mucho. Tenía un plan. Pasaron 3 días, pero cada noche me quitaba el medallón. Sentía el odio y la ira como se apoderaban de mí. Los recuerdos de mi madre se apoderaban de mi mente. No dejaba de pensar en ella, pero el plan debía continuar. Comencé a sentir la oscuridad tan profunda en mi pecho que la presencia de aquella criatura que habitaba en el campanario se hacía presente en mí. Fue tanto así que podía comunicarme con ella. Fue difícil al comienzo, pues el idioma en el que hablaba era complicado, una lengua que yo no conocía. Su mente me sacaba de su mente, pero le encantaba entrar a la mía. Pesadilla tras pesadilla, asesinaba a mi madre de muchas formas en mi mente. No dejaba de castigarme. Cuando ya no podía más, tenía que usar el medallón. Una lucha entre la luz y la oscuridad. Pero había algo con lo que no contaba. El sacerdote decidió bajar el libro, aquel que me había prohibido conocer. ¿Por qué me traes esto?, le pregunté. ¿Ya confías en mí? Claro que no. Claro que no. Pero necesito que veas algo. Necesito que lo entiendas. Así que cada vez que podía, el sacerdote traía el libro. No lo dejaba a mi disposición. Él abría el libro en ciertas páginas para entender algunas cosas. Me mostraba entidades, demonios, conjuros, todos para evitar la posesión. Le pregunté qué tipo de lengua era esta. Él me enseñó algunas palabras
fueron suficientes para comunicarme con la criatura que habitaba en el campanario. Suficientes para decirle que nos liberaríamos mutuamente. La criatura aceptó, pero ella, al igual que yo, estábamos encadenados, atados a un lugar del cual no podíamos salir. Pero los demonios son creativos y yo, como dijo el sacerdote, era un portal y ya había visto los símbolos necesarios. Ahora entendía por qué se dibujaban en el suelo o en alguna superficie. No había tinta, pero había mucha sangre en mi cuerpo. Así que me hice un corte profundo en la mano. Rápidamente dibujé los símbolos, me quité el medallón e invité a aquella criatura a que tomara mi cuerpo. Y así que lo hizo. Esta entró en mí. Mi cadena era más delgada que la del demonio, así que tomó mi cuerpo, y mi cuerpo tomó una gran fuerza física, arrebató la cadena de la pared, desprendió la puerta y simplemente salí, obviamente sin controlar mi cuerpo. La criatura me llevó hasta su hábitat, el campanario. Yo tenía que liberarlo, pero obviamente no tenía control de mi cuerpo. Así que abrí la puerta y me dirigí de nuevo hasta él. Yo podía verlo todo, pero no podía controlar mi cuerpo. Sabía que aquel demonio no iba a cumplir su trato, pero eso era parte del plan. No solo hice símbolos en el suelo, también los hice en mi cuerpo. No con sangre, sino con heridas. El medallón yo ya no lo tenía. Se había quedado ahí, en el sótano. No podía tenerlo en mis manos mientras hacía el ritual de posesión. Era obvio, para cuando la criatura se acerca a mi cuerpo para atragantarse con él. Notó que todo mi cuerpo estaba lleno de cortes, no cortes al azar, sino cortes que formaban un conjuro para evitar que la criatura pudiese comerme, para que ésta dejase de poseerme. Una vez miró esto, tomó mi cuerpo y lo lanzó tan lejos. Afortunadamente yo no sentía dolor. La posesión se acabó. Para cuando me levanté, la criatura no dejaba de verme, pues se había dado cuenta de que yo le había jugado una trampa. Interesante, dijo la criatura, pero yo aún tenía un plan. No podía liberar a la criatura. Claro que no. Recordé lo que el sacerdote me había dicho de los demonios. Eran obsesivos y no podían dejar de serlo, así porque sí. No tenía lentejas para que éste contara. Lo único difícil de contar que tenía era cabello. Había cortado un poco. Claro que sí. Había cortado un poco de cabello y lo metí en mi ropa. Así que saqué el cabello y lo lancé al suelo. Adelante, demonio. Cuenta cuántos cabellos hay ahí. No saben lo enojado que se puso. Y de inmediato se lanzó al suelo y con sus torpes manos comenzó a tomar cabello por cabello, contándolo uno a uno, uno a uno. No pensé que esto iba a funcionar. Nunca lo imaginé, pero no podía permitir que terminara de contar. No fue mucho cabello el que lancé, claro. Tal vez unos 100 o 200.
Así que me acerqué un poco y simplemente soplé el suelo. Maldito bastardo, dijo la criatura. Tendré que empezar de nuevo. Adelante. Continúa contándolos. ¿Cuántos cabellos hay? La criatura se desesperó tanto que no podía encontrar los cabellos que había soplado por ahí. Así que comenzó a hurgar y a buscar. Yo retrocedí lentamente, pero él ni se inmutaba. Era tan necesario que contase los cabellos que no podía evitarlo. Así que salí y cerré la puerta. Ahora era la oportunidad. Tenía que regresar al sótano, recuperar el medallón y escaparme de ese lugar. Pero antes de hacer eso, había que robarse el libro. Aquel libro me daría más respuestas. Me ayudaría a sobrevivir y a entender un poco más lo que estaba pasando. Así que me metí en la oficina del sacerdote y ahí estaba el libro, dispuesto para mí, como si todo estuviese planeado, como si la oscuridad me sirviera todo en bandeja de plata o tal vez de oro. Así que tomé el gran libro, rápidamente regresé al sótano, tomé el medallón y ahora tenía que escapar. Obviamente, en el trayecto, tomé una daga que era para abrir cartas. ¿Qué tenía el sacerdote en su escritorio? Tenía que estar completamente armado. Mis uñas ya no eran suficientes. Para cuando regresé al sótano y tomé el medallón, subiendo las escaleras, me encuentro al sacerdote, no al que me había adoptado, sino aquel otro sujeto, aquel que tenía el rango un poco más alto al parecer. Pude ver cómo su rostro estaba lleno de sorpresa. Rápidamente miró el libro y como el medallón colgaba de mi mano, se alejó un poco con mucha cautela. Pensé que habíamos llegado a un trato. Regresa al sótano y no te mataremos. Oh, no, 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 no. No lo harán. Muévete, tengo que irme. Pero el sacerdote no hacía caso. Yo no iba a permitir que me detuviera. Su actitud era tan autoritaria. Muévete, no quiero hacerte daño. Y entonces se abalanza contra mí. Yo tuve que soltar el libro y el medallón. Los forcejeos comenzaron. Una pequeña pelea. Dos inexpertos en el arte de la batalla, pero él tenía más fuerza. Así que golpe tras golpe, yo intentaba cubrirme. También contraataqué. Pero el tiempo corría. Sabía que estaba haciendo tiempo, pues los monjes locos llegarían para detenerme de nuevo y encerrarme en ese sótano. Pero esta vez ya no volvería a salir de ahí. La ira de nuevo se apoderó de mí. Así que recordé al indigente, aquel que me había golpeado. Imaginé que, al amenazarlo con aquella daga, simplemente retrocedería, pero no lo hizo. Y en un instante de odio, de ira, de impotencia, simplemente le clavé la daga en la garganta. Al ver la sangre recorrer mi mano, escurrir por mi brazo, el color de esta se me hacía hermoso. Podía sentir cómo la vida fluía por mis manos. Sentía cómo la sensación de poder se apoderaba de mí. Su sangre tenía una tonalidad extraña, o tal vez era mi mente. Al ver lo maravillosa de la sangre recorrer por mi cuerpo, saqué la daga de su garganta y continué repetidamente clavándola en su pecho. Él simplemente cayó. Yo no dejaba de ver su cuerpo retorcerse en el suelo, en aquel charco de sangre.
Era como si nunca quisiera salir de ese momento. Y entonces, por instantes, por momentos, el rostro de mi madre llegaba a mi mente. Fue lo único que pudo sacarme de aquel estado. De inmediato me di cuenta de que la oscuridad se apoderaba lentamente de mí. Así que tomé el libro y me coloqué rápidamente el medallón. Y todo volvió a la normalidad. Comencé a correr, comencé a escapar, pero esta vez tenía el conocimiento en mis manos. Un último vistazo al sacerdote. No me sentía orgulloso por eso, pero era la única forma. Continué corriendo hasta poder alejarme de nuevo. Una vez más, caminando por horas por la carretera principal, esperando que alguien pudiese recogerme. Sería difícil con las manos ensangrentadas. Y entonces escucho de nuevo aquel sonido del camión. Se me hizo familiar. No puede ser cierto, pensé. Me doy vuelta y era el mismo camionero que me recogió la primera vez. Hola, ¿eres tú de nuevo? Era inevitable que mirara mis manos, pero él no dijo nada. Le dije que había cometido un error. Él me dijo, no te preocupes, todos cometemos errores y todo pasa por algo. Nada más no me ataques a mí, por favor. Lo dijo en forma burlesca para romper el hielo, mientras me ofrecía una franela para limpiarme. Mientras lo hice, él continuó manejando. Esta vez le dije que por favor condujera lo más lejos posible y que en el lugar más alejado donde yo sienta, ahí me bajaría. El viaje terminó y el camionero simplemente me dijo de nuevo, buena suerte, mi amigo, y que esta vez tu aventura no tenga tanta sangre. Le agradecí, por supuesto. Él simplemente se desapareció en el horizonte y yo esta vez pensaría mejor las cosas. Así que me dirigí a un bosque, a un pueblo aún no recóndito, donde sea muy difícil de llegar. Ahí tendría que analizar la situación, estudiar el libro que me daría las respuestas. Pero más que eso, encontré algo más importante que tal vez se los cuente en otra ocasión. Por ahora me despido, pues la historia puede que continúe. Muchas gracias por acompañarme esta noche, mis amigos. Espero que les haya gustado mucho la historia. Gracias, Gonzalo, por tu apoyo. Gracias por patrocinar. Muchas gracias. Y gracias a JR28, a Floangie, a Keiko, por sus regalitos. Muchas gracias. Un abrazo para todos. Tengan dulces sueños.